All right. Well, if you have your Bibles, Bueno, si tienen sus Biblias, open them to John chapter las 7. pueden abrir en Juan capítulo 7. Today we'll be expositing verses 14 through 24. Hoy vamos a exponer los versículos 14 a 24. And as you're turning there, let me just remind us Mientras lo buscan, quiero recordarnos that chapter 7 is one unified chapter. que el capítulo 7 es un capítulo unificado. Last week, Jesus' brothers La semana pasada, los hermanos de Jesús were trying to convince him to go to the Feast of Booths. intentaron convencerlo de ir a la fiesta de los tabernáculos. Bien, Because they wanted the Jews to kill him. porque ellos querían que los judíos lo mataran. Jesus responded by saying that his time hadn't come. Jesús respondió diciendo que no había llegado su tiempo. He wasn't afraid of death. No tenía miedo de la muerte. He was actually awaiting an even greater death, En realidad estaba esperando una muerte aún mayor, a more purposeful death, una muerte con un propósito, one that would result in the salvation of the world. una que resultaría en la salvación del mundo. So Jesus did end up going to the feast, Entonces Jesús sí fue a la fiesta, but a few days pero later. unos días después. Now, in today's passage, Ahora en el pasaje de hoy we'll see Jesus' conversation with the Jews at the feast. vamos a ver esta conversación de Jesús con los judíos en la fiesta. So let's read it together. Así que vamos a leerlo juntos. John chapter 7, Juan capítulo 7, verses 14 through 24. versículos 14 a 24. ¿Todos están ahí en sus Biblias? Juan 7, 14 a 24. Esa es la palabra de Dios. A la mitad de la fiesta, Jesús subió al templo y se puso a enseñar. Entonces los judíos se maravillaban diciendo, ¿cómo puede éste saber de letras sin haber estudiado? Jesús entonces les respondió, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Si alguno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero aquel que busca la gloria del que lo envió, él es verdadero y no hay injusticia en él. ¿No les dio Moisés la ley y sin embargo ninguno de ustedes la cumple? ¿Por qué me quieren matar? La multitud contestó, tienes un demonio, ¿quién te quiere matar? Jesús les respondió, una sola obra hice y todos se admiran. Por eso Moisés les ha dado la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo ustedes circunciden al hombre. Y si para no violar la ley de Moisés, un hombre recibe la circuncisión aún en el día de reposo. ¿Por qué están enojados conmigo? Porque sané por completo a un hombre en el día de reposo. No juzguen por la apariencia, sino juzguen con juicio justo. All right, let's pray. Oremos. God, we love you. Dios, te amamos. Thank you once again for your word. Gracias de nuevo por tu palabra. Thank you that it is perfect. Gracias porque es perfecta. Thank you that in it we find rest Gracias porque en ella encontramos descanso and peace y paz and joy y alegría and hope. y esperanza. I pray that we would learn from it, Oro para que aprendamos de ella, be equipped by it, que seamos equipados por ella and that you would draw us closer to yourself. y que nos acercas más a ti, Padre. Root us in your word. Ayúdanos a echar raíces profundas en tu palabra. We ask all this in Jesus' Te name lo pedimos en el nombre de and Jesús for your y glory. para tu gloria. Amen. Amén. All right, well, verse 14 gives us our context for this passage. Muy bien, el versículo 14 nos da todo el contexto de este pasaje. It says this, Dice, about the middle of the feast, a la mitad de la fiesta, Jesus went up into the temple and began teaching. Jesús subió al templo y se puso a enseñar. So Jesus didn't go to the feast right away. Entonces Jesús no fue a la fiesta de inmediato. Had he done so, Si lo hubiera hecho, they would have killed him, lo habrían matado and he would have not fulfilled the Father's purposes y no habría cumplido los propósitos del Padre and promises of y las salvation. promesas de la salvación.
by waiting al esperar and then going publicly into the temple, y luego ir públicamente al templo, Jesus catches them off guard. Jesús los toma por sorpresa. They're no longer able to devise a plan to kill him in private. Ya no son capaces de planear matarlo en privado. They're afraid of the response of the people Tienen miedo de la reacción de la gente if they kill him publicly. si lo matan en público. And so they didn't quite have enough evidence to use against him. Entonces no tenían suficiente evidencia para usar en su contra. And so in his perfect timing, Entonces en su tiempo perfecto, he is teaching in the temple Él está enseñando ahora en el templo. during the week of the most popular of the Jewish Durante la celebrations, semana de la más popular de las celebraciones judías, of which Jews from all surrounding areas would have come. a la que habrían venido judíos de todas las regiones cercanas. And what we're going to see in our text is two things. Y lo que vamos a ver en el texto son dos cosas. Jesus teaching about who he is Jesús enseñando quién es and the people rejecting him. y la gente rechazándolo. And I want us to see a few things. Y quiero que veamos algunas cosas. First, that Jesus gives a full view of who he is. Primero, que Jesús da una imagen completa de quién es. He's going to speak of his knowledge, Va a hablar de su conocimiento, the fact that he's all-knowing. el hecho de que lo sabe todo. He's going to speak of his authority Él va a hablar de su autoridad, or his deserved position or status above all created de su things. merecida posición o estatus por encima de todas las cosas creadas. He's going to speak judgment over them Él va a hablar de su juicio sobre ellos, or the responsibility he has over good and evil. de la responsabilidad que tiene Él sobre el bien y el mal. And then finally, Y he finalmente speaks about his works, habla de sus obras, which is simply what he does. que es simplemente lo que Él hace. And the second thing we'll Y see lo segundo que veremos, isn't just that Jesus teaches a full view of who he is, no es solo que Jesús enseñe una imagen completa de sí mismo, his deity, su deidad, but that the people fully reject Jesus. pero sino que la gente rechaza completamente a Jesús. They don't just reject his knowledge, No solo rechazan su conocimiento, but accept his authority. pero aceptan su autoridad. Or they don't just deny his judgment, No niegan su juicio, but accept his work. pero aceptan sus obras. They reject all of it. Rechazan a Jesús por completo, 100%. 100% de Él. And then the last thing I hope that we'll Y see lo último que espero que veamos is that for believers, es que para los creyentes there is great joy in the very things that we once rejected Jesus hay for. alegría en las mismas cosas por las que una vez rechazamos a Jesús. We can rejoice in his knowledge of all things. Podemos regocijarnos en su conocimiento de There's- todas las cosas. There is joy in his supreme authority. Hay alegría y gozo en su autoridad suprema. There's even joy in his judgment over good and evil. Incluso hay alegría en su juicio del bien y del mal. And there's also tremendous joy and freedom in his works. También hay una tremenda alegría y libertad en sus obras. So that's what I hope we see Así que eso es lo que espero que veamos and how I hope we're y encouraged. cómo espero que nos anime. Let's start by looking at verses 15 and 16. Empecemos por los versículos 15 y 16. It says, "The Jews therefore marveled, Dice, entonces los judíos se maravillaban, saying, 'How is that this man has learning diciendo, ¿cómo puede éste saber de letras when he has never studied?' sin haber estudiado? So Jesus answered them, Jesús entonces les respondió, 'My teaching is not mine, mi enseñanza no es mía, but his who sent me.'" sino del que me envió. The first point, El primer punto, the knowledge of el Jesus. conocimiento de Jesús. I mentioned to start with that we would see Jesus teach Mencioné al principio que veríamos a Jesús enseñar and people reject. y la gente rechazarlo. And here we see that it's almost as if the rejection comes first Y aquí vemos que es casi como si su rechazo viniera primero, because they didn't even reject the content of what he was saying. porque ni siquiera rechazaron el contenido de lo que él estaba They diciendo. were rejecting him for how he knew what he was teaching. Lo rechazaban por cómo él sabía las cosas que enseñaba. Now, they did reject what he said, Ahora sí, rechazaron lo que él dijo, but before they even did that, pero antes de hacerlo, they were already rejecting him. ya lo estaban rechazando a él.
how is it that this man has learning ¿Cómo puede este saber de letras when he's never studied? sin haber estudiado? And I love Jesus' response. Y me encanta la respuesta de Jesús. My teaching is not mine, Mi enseñanza no es mía, but him who sent me. sino de aquel que me envió. Jesus appeals to the Father. Jesús se refiere al Padre. And he's not making an appeal because he's not equal with God. Y esta referencia no es porque sea igual a Dios. He appeals to the Father to show his unity with the Father Se refiere al Padre para mostrar su unidad con el Padre. and to show that their rejection of his Y teaching para mostrar que su rechazo a su enseñanza is actually rejection of the Father. es en realidad un rechazo al Padre. Remember, the Jews knew God. Recuerden, los judíos conocían a Dios. They knew the big booming voice of the Old Testament. Conocían la gran voz retumbante del Antiguo Testamento. They knew his powerful presence in the temple. Conocían su poderosa presencia en el templo. They knew his miraculous works. Conocían sus obras milagrosas. And they knew that God had spoke of one whom he would send Y sabían que Dios había hablado de alguien que enviaría to bring para salvation. traer la salvación al pueblo. But as we've seen, Pero como hemos visto, they did not recognize no Jesus. reconocieron a Jesús. They did not know how, or he did not come how they anticipated. Él no vino como ellos esperaban. And now Y ahora he's teaching things that don't make any sense to them. Él enseña cosas que no tienen sentido para ellos. And Jesus responds by Y saying, Jesús responde diciendo, well, if you don't know my teaching, bueno, si no conocen mi enseñanza, if you don't believe my teaching, si no creen en mi enseñanza, then the God you think you know, entonces el Dios que ustedes creen conocer, you don't actually know. en realidad no lo conocen. Because these are his words. Porque estas son sus palabras. And these words, Y estas palabras, because they come from God, porque vienen de Dios, are the foundation of the universe. son el fundación del universo. All creation was created by his words. Toda la creación fue creada por sus palabras. They're where we find moral value. Es en ellas donde encontramos el valor moral. They're where we find absolute truth. Son donde encontramos la verdad absoluta. They're the source of true justice Son la fuente de la verdadera justicia and true salvation. y la verdadera salvación. And the reason Jesus came Y la razón por la que Jesús vino is because people had been rejecting God's words, es porque la gente había estado rechazando las palabras de his Dios, knowledge or his su teaching conocimiento o enseñanza since the fall of man. desde la caída del hombre. And Adam and Eve didn't like God's words Adán y Eva no aceptaron la orden de Dios to not eat from the tree of knowledge of good and evil. de no comer del árbol de conocimiento del bien y del mal. They wanted their own knowledge, Querían su propio conocimiento, their own definition of good and source of su justice. propia definición del bien y medida de justicia. And so non-Christians, Y así los no they cristianos reject the teachings of Jesus rechazan las enseñanzas de Jesús or that they came from God o que provengan de Dios simply because they don't want to believe simplemente porque no quieren creer in any truth or knowledge that exists outside en themselves, ningún verdad o conocimiento que exista fuera de ellos mismos, or contradicts the sinful lifestyles in which they wish to engage. o que contradiga los estilos de vida pecaminosos en los que desean participar. So instead of relying on, Así que en lugar de confiar en, submitting to, someterse a, depending on depender de the perfect and complete knowledge of the el God of the conocimiento universe, perfecto y completo del Dios del universo, people chose to lean on their own knowledge, la gente prefiere depender de su propio conocimiento. but where does that lead? Pero ¿a dónde lleva eso? To death. A la muerte. There is no knowledge that can reconcile our sinful state before a holy God. No hay conocimiento que pueda reconciliar nuestro estado pecaminoso ante un Dios santo. There is no knowledge that can pay the price of sin No hay conocimiento que pueda pagar el precio del pecado or overcome death o vencer a la muerte or live righteously according to the o standard that God has vivir given. rectamente según el estándar que Dios ha dado. Human knowledge leads to death. El conocimiento humano lleva a la muerte. Or a better way to say it, Una mejor manera de decirlo, rejection of God's word, el rechazo de las palabras de his Dios, knowledge, his teaching, su conocimiento, su enseñanza, results in death. resulta en la muerte.
But here's the beautiful truth. Pero aquí está la hermosa verdad. For those who do believe, Para aquellos que sí creen, for those who submit to the teachings of para Jesus, aquellos que se sometan a las enseñanzas de of the Jesús, one true holy del God, único Dios verdadero y santo, can know life. pueden conocer la vida eterna. So we saw 2 weeks ago when Peter said, Es lo que vimos hace 2 semanas cuando Pedro dijo, Lord, to whom shall we go? Señor, ¿a quién iremos? You have the words to eternal Tú life. tienes palabras de vida eterna. Or what Jesus himself says also in chapter 6, O lo que dice Jesús mismo también en capítulo 6, it is the Spirit who gives life. el Espíritu es el que da vida. The flesh is no help at La all. carne para nada aprovecha. The words that I've spoken to Las you palabras que yo les he hablado are spirit and life. son espíritu y son vida. So this gives the believer tremendous joy and encouragement. Entonces esto da al creyente un tremendo gozo y Sí. ánimo. Takes the pressure off of us. Nos quita la presión. Our flesh is no help at all. Nuestra carne no sirve de nada. It's his words that bring life. Son sus palabras las que dan vida. His teachings, Su his enseñanza, knowledge. su conocimiento. We don't have to come up with some answer Nosotros no tenemos que inventarnos una respuesta, or study really hard to find it. ni estudiar mucho para encontrarla. It's freely available to those who chooses to release. Está disponible gratuitamente para aquellos a quienes Él decide revelársela. What a weight lifted. ¡Qué alivio! And so we're encouraged, Y así nos sentimos animados. not just in the aspect of receiving salvation by his word, No solo en el aspecto de recibir la salvación por sus palabras, but also in proclaiming these words of salvation to others. sino también en proclamar estas palabras de salvación a los demás. Because like Jesus, we too can say, Porque como Jesús podemos decir, hey, this teaching isn't mine. mira, esta enseñanza no es mía, It's God's. es de Dios. So if it offends, Así que si ofende, then it's because they're rejecting God, es porque están rechazando a Dios, not us. no a nosotros. That's why in one sense, Por eso, en un sentido, for a pastor, for example, who understands their job to teach God's word, por ejemplo, para un pastor que entiende que su trabajo es enseñar la palabra de Dios, that it's God that has true saving knowledge, que es Dios que tiene el verdadero conocimiento salvador, not man, no el hombre. then the pastor's job is easy. Entonces, el trabajo del pastor es fácil. I don't have to worry about if what I teach offends. No tengo que preocuparme de si lo que enseño ofende, If it makes you feel si uncomfortable, te hace sentir incómodo, or if it's hard, si es difícil, because I'm not teaching from my own knowledge, porque no estoy enseñando desde mi propio conocimiento. teaching from the ultimate source of Estoy enseñando desde la fuente última del conocimiento, God's very word. las mismas palabras de Dios. And so there's no pressure Y así no hay presión in receiving the gift of knowledge of salvation, en recibir el regalo de conocimiento de la salvación, and there's no pressure in proclaiming this knowledge, y no hay presión en proclamar este conocimiento de because la it salvación, belongs to God porque pertenece a Dios and it comes from God. y viene de Dios. Now, the second thing we see is Jesus' authority. Lo segundo que vemos es la autoridad de Jesús. Let's continue in our text to verses 17 and 18. Continuemos en el texto con los versículos 17 y 18. It says, if anyone's will is to do God's will, Dice, si alguno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, he will know whether the teaching is from God sabrá si mi enseñanza es de Dios or whether I'm speaking on my own authority. o si hablo de mí mismo. The one who speaks on his own authority El que habla de sí mismo seeks his own glory, busca su propia gloria, but the one who seeks the glory pero aquel que busca la gloria of him who sent me del is que true, lo envió, él es verdadero and in him there is no y falsehood. no hay injusticia en él. So Jesus is now teaching on authority. Ahora Jesús está enseñando sobre la autoridad. And when it comes to authority, Y cuando hablamos de autoridad, there are two options. hay dos opciones. We recognize and submit to God's authority, Reconocemos y nos sometemos a la autoridad de Dios or we reject God's authority o rechazamos la autoridad de and Dios seek our own y authority. buscamos nuestra propia autoridad. And Jesus doesn't ask them here Jesús no les pregunta aquí which category they fall into. en qué categoría se encuentran.
He answers it for them. Él responde por ellos. He already points out Él ya señala that they don't understand his teaching. que no entienden su enseñanza. And here he says the only way they could understand his teaching Y aquí dice que la única forma en que podrían entender su enseñanza is if their will was to do God's will. es si su voluntad fuera hacer la voluntad de Dios. So because they don't understand, Entonces, porque no entienden, we know that they aren't surrendering to God, sabemos que no están sometiéndose a la voluntad de Dios. which means they're speaking on their own authority, Lo que significa que están hablando por su propia autoridad, seeking their own glory. buscando su propia gloria. There is one who has all authority. Y esto va directamente contra el Evangelio. And so there is one who has all authority. Hay uno que tiene toda la autoridad. There's one who deserves all the glory. Hay uno que merece toda la autoridad. And it's not man, Y no es el hombre, it's God. es Dios. But people reject this idea Pero la gente rechaza esta idea. because they want the glory. ¿Por qué? Porque ellos quieren la gloria. And maybe they don't even think they want all the Y glory, tal vez ni siquiera piensan que quieren toda la gloria, but they at least want a part. pero al menos quieren una parte. They say, God, you can have 99% of the glory. Dicen, Dios, tú puedes quedarte con 99% de la gloria. We'll just take one measly percent. Solo nos quedaremos con un insignificante 1%. But God in his perfection, Pero Dios en su perfección, holiness and goodness, santidad y bondad, and all his other infinite and eternal attributes, todos sus otros atributos infinitos y eternos, deserves all of the glory. merece toda la gloria. To try to rob God of even the smallest percentage Intentar robarle a Dios incluso un porcentaje más pequeño is to reject him completely. es rechazarlo por completo. That's why the standard of holiness is so high. Por eso el estándar de santidad es tan alto. That's why James says in James chapter 2 verse 10, Es por eso que Santiago dice en Santiago 2:10, for whoever keeps the whole law porque cualquiera que guarda toda la ley, but fails in one point pero falla en un punto, has become guilty of all of it. se ha hecho culpable de todo. God's authority, La autoridad de Dios, which is the same authority that Jesus yields, que es la misma autoridad que tiene Jesús, demands perfect submission. requiere una sumisión perfecta. And to not give perfect Y submission no dar una sumisión perfecta is to reject him completely. es rechazarlo por completo. And that is what the listeners here do. Y eso es lo que hacen los oyentes aquí. But here's the thing. Pero aquí está la cosa. For the non-believer, Para el no creyente, this means judgment and eternal punishment. esto significa juicio y castigo eterno. But for the believer, Pero para el creyente there is no greater joy than in submission. no hay mayor alegría que en la sumisión. There is no greater joy for man No hay mayor alegría para el hombre than when God gets the glory. que cuando Dios recibe toda la gloria. We can rest in his good and perfect authority over all Podemos things. descansar en su buena y perfecta autoridad sobre todas las cosas. We don't have to worry about what to do. No tenemos que preocuparnos sobre qué hacer. We don't have to worry about making the wrong decision. No tenemos que preocuparnos sobre tomar la decisión equivocada. We simply surrender to him and his perfect will. Simplemente nos sometemos a Él y su perfecta voluntad. Without it, as we've already mentioned, Sin ella, como ya mencionamos, we don't know anything on our own, no sabemos nada por nuestra cuenta, especially how to do good, especialmente cómo hacer el bien, how to be saved. cómo ser salvos. So we depend on and submit to Así que dependemos de y nos sometemos a the perfect and joyful authority of the Father. la perfecta y gozosa autoridad del Padre. And this isn't oppressive. Y esto no es opresivo, iglesia, It's joyful. es alegre. We find our most joy when we surrender to the authority of the Father. Encontramos nuestra mayor alegría cuando nos sometemos a la autoridad del Padre, When he receives the glory. cuando Él recibe la gloria, When we reject him and choose to glorify ourselves, cuando lo rechazamos y elegimos glorificarnos a nosotros mismos, we ultimately find en condemnation. el fin encontramos condenación. When we fall down at his feet and simply say, Pero cuando caemos a sus pies y simplemente decimos,
to God be the A glory. Dios sea la gloria. We experience the maximum amount of joy. Experimentamos la máxima cantidad de alegría. This is why gospels like the health, wealth, and prosperity gospels are so silly. Por eso los evangelios falsos, como los de la salud, riqueza, prosperidad, son tantos. Even if God always granted good health to those who prayed hard enough, Incluso si Dios siempre concediera buena salud a aquellos que oran lo suficiente and He always gave great wealth to those who gave to Him, y siempre diera gran riqueza a aquellos que dan a Él and He always allowed prosperous lives for those who love Him. y siempre permitiera vidas prósperas a aquellos que lo aman. Even if He did all those things, Incluso si Él hiciera todas esas cosas and even if it did bring some level of y joy, incluso si esto trajera cierto nivel de alegría en esta vida, it wouldn't be the most. no sería lo máximo, It would be temporary and fleeting. sería temporal y pasajero. But God receiving the glory is eternal. Pero la gloria que recibe Dios es eterna. It's what we'll be doing in heaven for the rest of time. Es lo que haremos en el cielo por siempre. And so in it, there is eternal and everlasting Y joy. así en Él hay alegría eterna y duradera. The most joy one could possibly La experience. mayor alegría que uno podría experimentar. Now the third thing we see Ahora, la tercera cosa que vemos as we continue to verses 19 and al 20. continuar con los versículos 19 a 20. Has not Moses given you the law? No les dio Moisés la ley Yet none of you keeps the law. y sin embargo ninguno de ustedes la cumple. Why do you seek to kill me? ¿Por qué me quieren matar? The crowd answered, La multitud contestó, You have a demon. tienes un demonio. Who is seeking to kill you? ¿Quién te quiere matar? Jesus is God. Iglesia, Jesús es Dios. And as God, Y como Dios, we've seen that He's all-knowing. hemos visto que Él lo sabe todo. We've seen He's all-powerful or all-authoritative. Hemos visto que Él es todopoderoso, que tiene toda la autoridad. And now we see that He has the authority to enact judgment. Y ahora vemos que Él tiene la autoridad para juzgar. And these three things are important. Y esas tres cosas son importantes. It's one thing to know all things. Una cosa es saberlo todo. It's another thing to have the position or status of authority. Otra cosa es tener la posición de autoridad. And then it's another to be able to judge justly. Y otra cosa es ser capaz de juzgar con justicia. All of which Todo lo Jesus cual demonstrates. Jesús lo demuestra. Here He tells them, Aquí Él les dice, you have the law, ustedes tienen la ley, but you don't keep the law. pero no la cumplen. Let me just say, Y déjame decirles, this would have been the most insulting thing He could have possibly said. esto habría sido lo más insultante que podría haber dicho. We've got to remember, Tenemos que recordar, the Pharisees, for right or wrong, estos fariseos, para bien o para mal, they loved the law. amaban a la ley, They devoted their lives to the law. amaban a la ley, dedicaron sus vidas a la ley. And this was part of the problem, Y esto era parte de su problema. but they loved the law nonetheless. Pero amaban a la ley, sin embargo. And so for Jesus to come in and say, Y que Jesús simplemente llegara y dijera, none of you keeps the law, ninguno de ustedes cumplen la ley. it would be like going to a Barcelona practice and saying, Sería como ir a un entrenamiento de Barcelona y decir, none of you knows anything about football. ninguno de ustedes sabe nada de fútbol. It would be so outrageous Sería tan indignante that no one would even take you seriously. que nadie te tomaría en serio. And neither do the Pharisees. Y los fariseos tampoco aquí. That's why they respond the way they Por do. eso responden como lo hacen. There must be a demon in you. Debe de haber un demonio en ti. If anyone keeps the law, Si alguien cumple la ley, it's us. somos nosotros. What are you talking about, Jesus? ¿De qué estás hablando, Jesús? Well, according to their own judgment, Bueno, según su propio juicio, by their own knowledge, por su propio and conocimiento for their own y glory, para su propia gloria, they were good. eran buenos. But the problem Pero el problema is that they aren't the judges of good and es evil. que ellos no son los jueces del bien y del mal. Again, going back to the garden. De nuevo, volviendo al jardín, What was the name of the tree that they ate from ¿cómo se llamaba el árbol del que comieron after being commanded not to? después de que les ordenó no hacerlo? Oh my. Bien, correcto. El árbol del conocimiento del Good. bien y del mal. God is the determiner
of good and evil. Dios es quien determina el bien y el mal. He decides and he judges. Él decide y él juzga. And Jesus, by telling them that they don't actually keep the law, Y Jesús, al decirles que en realidad no cumplen la ley, is saying that he is God. está diciendo que Él es Dios. And how do the people respond? ¿Y cómo responde la gente? Like with his knowledge, Como su conocimiento, like with his authority, como con su autoridad, they reject him. lo rechaza. And Jesus even gives a little foreshadowing of what's to come. Y Jesús también da un pequeño vistazo de lo que va a pasar. He asks why they want to kill him. Les pregunta por qué quieren matarlo. Their rejection of his judgment would actually be so bad Su rechazo a su juicio sería tan malo that they would turn and that they would in turn judge Jesus que ellos en respuesta juzgarían a Jesús to the point of putting him on the cross hasta el punto de ponerlo en la cruz to die as an innocent man. para morir como un hombre inocente. So basically, God decides what is good and evil. Entonces, básicamente, Dios decide lo que es bueno y lo que es malo. The people say, La gente dice, no, we can decide for ourselves what's good and evil. no, podemos decidir por nosotros mismos lo que es bueno y lo que es malo. Okay, well, how are you going to decide? Bueno, ¿cómo van a decidir? Well, we'll decide based on what glorifies us the most. Bueno, decidiremos según lo que más glorifique a nosotros. Okay, well, who's going to determine who does this well and who doesn't? Muy bien, ¿y quién va a determinar quién lo hace bien y quién no? Ah, well, we will. Bueno, nosotros. So they reject how God defines what is good, Así que rechazan como Dios define lo que es bueno, his purpose in what is su good, propósito en lo que es bueno and his righteous judgment over what is y good. su justo juicio sobre lo que es bueno. And then they flip it Y luego le dan la vuelta to the point where they actually try to judge hasta God. el punto de que intentan juzgar a Él. It is absolutely incredible Es absolutamente increíble that man has fallen to this state of que sin, el hombre ha caído en este terrible estado de pecado, where with our dirty hearts and unclean lips, donde con nuestros corazones sucios y labios impuros we would actually pronounce the holy God of the universe. pronunciaríamos culpable el santo Dios del universo. But this is what we do. Pero eso es lo que hacemos. And by doing so, Y al hacerlo, we actually bring judgment on en ourselves. realidad nos condenamos a nosotros mismos. But this is not so for the believer. Pero esto no es así para el creyente. We can actually rejoice in God's just judgment, Nosotros en realidad podemos regocijarnos en el justo juicio de Dios, both in salvation tanto en la salvación and in the Christian y life. en la vida cristiana. In salvation, because the same God En la salvación porque el mismo Dios that elected who would be saved from the foundation of the que world eligió quién se salvaría desde la fundación del mundo has the knowledge and authority to do so, y tiene el conocimiento y la autoridad para hacerlo, is the same God that can pass over our guilty es sin. el mismo Dios que puede pasar por alto nuestro estado culpable. And not without payment, No sin pago, as we'll see in our next point, como veremos en el siguiente punto. but he can justly place the judgment that we deserve somewhere Pero else. Él puede justamente poner el juicio que merecemos en un otro lugar. But we also rejoice in his judgment Pero también nos regocijamos en su juicio and its effects on the Christian life. y de sus efectos en la vida cristiana. We can trust that God is going to punish the wicked. Podemos confiar en que Dios va a castigar a los malvados. There are many Christians who will justify doing whatever they want. by Hay saying, muchos cristianos que justifican hacer lo que quieren diciendo, oh, God is love. bueno, Dios es amor. God is love. Dios es amor And God is love. y Dios es amor. But it is precisely the fact that God is love Pero es precisamente el hecho de que Dios es amor that he must also hate and punish sin. que Él también debe odiar y castigar el pecado. For example, if I say that I love people, Por ejemplo, si yo digo que amo a las personas, I must then hate murder entonces debo odiar el asesinato, because it's a direct attack against the thing I love. porque es un ataque directo contra lo que amo. And I therefore want it to be punished justly. Y por lo tanto quiero que sea castigado con justicia. Could you imagine if a murderer, Puedes imaginar si un asesino, upon being caught, al ser capturado, said, no, it's okay. dijera, no, está bien, The police officers are las love. policías son amor. Of course not. Por supuesto que no.
I think most people would want to live somewhere Yo creo que la mayoría de la gente querría vivir en un lugar where there are just police donde officers hubiera policías justos who punish the wicked. que castiguen a los malvados. And when believers embrace the judgment of the Lord, Y cuando los creyentes aceptan el juicio del Señor, we can rejoice that we serve a just God. podemos alegrarnos de servir un Dios And that justo and that in His timing, y de que en su momento all evil will be punished. todo mal será castigado. Now, this leaves us with our final point, Y esto nos lleva a nuestro punto final, verses 21 through 23 in our text. versículos 21 a 23 de nuestro texto. Jesus answered them, Jesús les respondió, I did one work, una sola obra hice, and you all marvel at it. y todos se admiran. Moses gave you circumcision. Por eso Moisés les ha dado la circuncisión, Not that it is from Moses, but from the no fathers. porque sea de Moisés, sino de los padres. And you circumcise a man on the Sabbath. Y en el día de reposo ustedes circuncidan al hombre, If on the Sabbath a man receives circumcision, y si para no violar la ley de Moisés, so that the law of Moses may not be broken, un hombre recibe la circuncisión aún en el día de reposo, are you angry with me because on the Sabbath ¿por qué están enojados I made a man's whole body well? conmigo? Porque sané por completo a un hombre en el día de reposo. Circumcision was the Old Testament sign La circuncisión era la señal del Antiguo Testamento for the people of para Israel. el pueblo de Israel. It was a sign that you were an Israelite. Era la señal de que eras israelita. All Jewish males had to be circumcised. Todos los varones judíos tenían que ser circuncidados. It was a work Era una obra that separated them from the non-Jews. que los separaba de los no judíos. Jesus has come to introduce a new Pero work, Jesús ha venido a introducir una nueva obra, a work that will last, una obra que va a durar, a work that will mark all believers. una obra que marcará a todos los creyentes. Now, in this text, Ahora, en este texto, Jesus is referring to the healing of a man on the Sabbath, Jesús se refiere simplemente a curar a un hombre en el día de reposo, of a physical ailment. de una enfermedad física, But he just referenced his death. pero acaba de referirse a su muerte. And so we can see how Jesus is giving a glimpse Y así podemos ver cómo Jesús está dando un vistazo of the ultimate work that he would do on the a cross. la obra definitiva que haría en la cruz. Besides, what have we been talking about as it relates to miracles? Además, ¿de qué hemos estado hablando en relación con los milagros? What is their purpose? ¿Cuál es su propósito? To point to Señalar al the Messiah. el Mesías. That is why if people didn't believe in Jesus' smaller works, Por eso, si la gente no creía en los milagros pequeños de Jesús, they also wouldn't have believed in his resurrection. tampoco habrían creído en su resurrección. It's not that his healing miracles No es que sus milagros de curación or multiplying the fish and the o loaves multiplicar los peces y los panes weren't sufficient. no fueran suficientes, It's that the people were rejecting all of Jesus' es que la gente rechazaba todas las obras de because to Jesús. reject a work of Jesus Porque rechazar una obra de Jesús is to reject Jesus. es rechazar a Jesús. And this is what the people were doing. Y esto es lo que está haciendo la gente aquí. They're rejecting the works of Están Jesus. rechazando las obras de Jesús. And once again, Y de nuevo, what an absolute travesty. qué gran tragedia. Jesus has come to die on the cross, Jesús ha venido a morir en la cruz, to bear the consequence of sin, a cargar con la consecuencia del pecado, to defeat death, a derrotar a la muerte and offer eternal life. y ofrecer la vida eterna. And yet they reject it. Sin embargo, lo rechazan. I try to think of an analogy Yo he intentado pensar en una buena analogía to help describe how crazy this que is. ayuda a describir lo loco que es esto, And there's really nothing comparable pero realmente no hay nada comparable because it is truly porque unfathomable. es realmente incomprensible. There never has been Nunca ha habido or never will be ni habrá a rejection as hateful and un malicious rechazo tan odioso y malicioso as what people have done to Jesus. como el que la gente le ha hecho a Jesús. The perfect, innocent El perfecto, inocente, Son of God Hijo de Dios, who came to offer que salvation vino a ofrecer la salvación for free gratis, to no doing of our own, sin hacer nada por nuestra parte, but they still reject it. pero aún así
lo rechazaron. And in doing so, Y al hacerlo, they rejected the only thing that could have saved them. rechazaron lo único que podría haberlos salvado. And they no longer have hope for eternal life. Ya no tienen esperanza de vida eterna And will be doomed for all of y eternity estarán condenados por toda la eternidad under the fullness of God's wrath bajo la plenitud de la ira de Dios in the fiery pits of hell. en los ardientes pozos del infierno. However, Sin embargo, for the believer, para el creyente, to believe in and accept the work of Jesus, creer y aceptar las obras de Jesús, namely his saving work on the su cross, obra salvadora en la cruz, it is where we find es salvation. donde encontramos la salvación. Jesus' work pays for that which we could La not pay. obra de Jesús paga por lo que nosotros no podríamos pagar. It defeats that which we could not defeat. Derrota lo que nosotros no podríamos derrotar. It earns for us that which we could not earn. Nos gana lo que nosotros no podríamos ganar. It leaves us free from the bondage of sin and death, Nos libera de la esclavitud del pecado y And de la muerte. and forever under the joyful hope Y nos pone para siempre bajo la alegre esperanza of eternal communion with the Father de la comunión eterna con el Padre. in heaven for the rest of En time. el cielo por el resto de los tiempos. Wow. Wow. This is the gospel, church. Este es el Evangelio, iglesia. And to close, I want to just give a little recap. Para terminar, quiero hacer un pequeño resumen. We learned that Jesus is all-knowing, Aprendemos aquí que Jesús lo sabe todo. all-powerful, Es or authoritative. Todopoderoso, tiene toda la autoridad. He's a just judge. Es un juez justo And he does the work of salvation. y hace la obra de la salvación. And there are two responses to Y this. hay dos respuestas a esto: Acceptance and belief, aceptación y creencia or denial and o rejection. negación y rechazo. For those who deny and reject, Para aquellos que niegan y rechazan, they cling to their own knowledge, se agarran a su propio conocimiento, desiring their own glory, deseando su propia gloria, judged forever in their own sin, juzgados para siempre en su propio pecado, without hope, sin esperanza, destined for an eternity apart from God. destinados a una eternidad separados de Dios. But for those who accept and Pero believe, para aquellos que aceptan y creen, we rest in his knowledge. descansamos en su We conocimiento. find joy in surrendering to his authority. Encontramos alegría al someternos a su autoridad. We experience peace in his righteous judgment of the Experimentamos world. paz en su justo juicio del mundo. And we know salvation by his work. Y conocemos la salvación por su obra. And even though I shared 4 points, Y aunque he compartido 4 puntos, this is all or nothing. esto es todo o nada. You believe in all of Jesus, ¿Crees en todo Jesús or you reject all o of it. rechazas todo Jesús? You can't get it half right, No puedes hacerlo a medias or 75%. o al 75%. You fully reject him, Lo rechazas por completo or you fully believe him. o crees en él por completo. You fully experience the eternal joys of the gospel, Experimentas todas las alegrías eternas del Evangelio or you fully experience the eternal condemnation of your o own sin. experimentas toda la condenación eterna de tu propio pecado. My hope and prayer is that we would be a people, Mi esperanza y mi oración es que seamos un pueblo, we'd be a church que seamos una iglesia that surrenders to and believes que this se gospel, someta y crea en este Evangelio, that we would believe in this Jesus, que creamos en este Jesús and we would give our lives for it, y que demos nuestras vidas por él, to proclaim it here to the people in para Quiché proclamarlo a la gente aquí en Quiché and to the uttermost parts of the world. hasta los confines del mundo. Let's pray. Oremos. God.